Bien, sean todos bienvenidos a esta segunda parte de la charla gratuita de los efectos del virus COVID-19 en la contabilidad. Eh, Hace 8 días, el viernes pasado, 10 de abril, tuvimos la oportunidad de abarcar la primera parte sobre el marco general de los impactos, visto desde el marco conceptual y las características cualitativas de la información financiera. Vamos a ocuparnos en esta parte de los cálculos y registros de los impactos, que para esa parte no tuvimos oportunidad por tema de tiempo. Entonces, vamos allí a repasar antes algunos temas que nos dan como antecedente para poder continuar con los cálculos y registros de los ejemplos. Bien, quisiera no dejar pasar una información que Leonardo Barón señala sobre la hipótesis del negocio en marcha, que lo habíamos conversado la primera parte. Y es que Leonardo, como consejero, recomienda evaluar 6 puntos para concluir si la empresa todavía tiene hipótesis de negocio en marcha, y con base en esto entonces seguir registrando sus hechos económicos con base en los principios que señalan las normas internacionales de información financiera, que para el caso del grupo 1 van a ser las normas plenas, y para el caso del grupo 2 las NIF para pymes. Bien, recordemos que si no está en negocio en marcha, se recomienda utilizar una base de realización, que es el marco técnico normativo para entidades en liquidación. ¿Y cuáles son esos 6 puntos que Leonardo Barón recomienda? El primero de ellos, evaluar si los flujos de efectivo proyectados alcanzan para sostenerse durante los meses que se proyectan de cierre. Por cuanto también aquí en Colombia, que estamos a punto de terminar el próximo corte del aislamiento obligatorio, que es 26 de abril, también es conocido que se están evaluando opciones de continuar con ella o de forma flexible, siendo afectados algunos sectores que no van a ser por lo menos de actividades fundamentales. Por ejemplo, el presidente ha dicho que lo que tenga que ver con aglomeraciones de personas, fútbol, diversión, muy seguramente va a tener un receso en su operación. Otro factor allí que Leonardo recomienda es evaluar la liquidez, en el sentido de lo que podemos tener como disponible, que no necesariamente pueda ser propio, sino también de parte de terceros, en este caso nuestros cupos de crédito con las entidades financieras. ¿Cómo estamos con esos cupos de crédito frente a las entidades? Y eventualmente también el impacto que esto va a generar dentro de los flujos de efectivo, porque si son créditos nuevos, eventualmente tendremos que asumir allí algún costo adicional por el interés, ¿no? El tercer factor que Leonardo recomienda es el servicio de pago de la deuda que puede verse afectado por la refinanciación. Entonces, eventualmente esas refinanciaciones o periodos de gracia también pudiesen surtir algún tipo de alivio. Y digo que pudiesen porque en teoría los bancos están enmarcando esto como dentro de un alivio financiero, pero vemos que realmente lo que se está haciendo es ganando tiempo, pero no aliviando de forma real la carga financiera de un interés. Se está prorrogando el pago de una carga financiera, más no aliviando, que sería eventualmente condonar o una menor tasa para los créditos actuales. Entonces, yo creo que, y varios coincidimos en esto, en que más que un alivio, es una prórroga del pago de la carga financiera, que igual hay que seguirla asumiendo. Bien, y que va en contra de la realidad económica del país, porque sí se dejan de percibir ingresos, pero igual se van a tener que seguir asumiendo los mismos gastos. Y otros factores allí también, como el ajuste del presupuesto en ventas, que también vamos a ver una parte allí más adelante. El análisis que también les mencionaba, vamos a verlo con un ejemplo. La recuperabilidad de las cuentas por cobrar, cómo nos estamos viendo afectados por la recuperabilidad de esas partidas, por cuanto los deudores pudiesen manifestar alguna falta de pago.
y esto enmarcado, por supuesto, dentro del sector que el cliente se desenvuelve, ¿no? Porque no va a ser lo mismo, por supuesto, un cliente que se está desempeñando en sector salud tipo 1 a un sector de diversión que, por supuesto, va a tener mucha más limitación en su operación, ¿no? Vamos allí también, antes de ver los ejemplos, a explicar un poco mejor, porque la parte pasada no tuvimos allí mucha oportunidad para hacerlo, la diferencia entre el modelo de cálculo del deterioro para cuentas por cobrar desde el grupo 1 versus grupo 2. Recordemos que el grupo 1 aplica NIF 9, que es la norma de instrumentos financieros, siendo esta norma la que desde el año 2018, pero emitida en 2014, nos direcciona frente al cálculo del deterioro, o anteriormente conocido provisión de cuentas por cobrar, desde lo proyectado que se espera perder y siendo ese proyectado calculado desde la fecha de emisión de toda factura. Es decir, yo emito una factura y desde ese momento empiezo a reconocer las pérdidas que yo por una historia de 5 años mínimo recomiendo que sea ese estudio de experiencia, estima que con base en el comportamiento en esa historia de ese cliente o del sector al cual pertenece ese cliente, pueda estimar que se pudiese perder esa cartera desde la fecha de emisión y desde la fecha de emisión reconocer una pérdida por esa estimación. Versus la NIF para pymes, que direcciona que el deterioro no debe ser calculado con base en lo esperado, sino con base en la evidencia objetiva de deterioro. Es decir, no es un modelo conservador en el sentido de que no me, al contrario de la NIS 9, no estimo temas de futuro, sino que me limito a eventos que ya han pasado. Y en este caso pueden ser incumplimientos, faltas de pago, quiebras del cliente, que hacen que esa evidencia objetiva me genere un deterioro en las cuentas por cobrar. Entonces veamos que es un paradigma allí cuando NIS 9 para grupo 1 se emitió porque ya no se tenía que analizar la pérdida del valor de esa cartera desde lo incurrido, como por ejemplo una mora de 30 días, 60 o 90, sino desde lo que ya yo sé por experiencia que puedo perder en esa factura, incluso sin tener mora. De manera que vemos también que no solamente es el cambio de paradigma, sino el esfuerzo o costo que podría llevarle a una empresa con un modelo para poder calcular el deterioro de esas partidas de la cuenta por cobrar. Bien, aún así, la NIF para pymes en su sección 11 también permite aplicar los requerimientos de la norma plena. Les comentaba la primera parte que estoy trabajando en un grupo de estudio contable con la Universidad de Externado en el estudio que se está adelantando a nivel global, no solamente en Colombia, sobre el alineamiento de NIF pymes con NIF plenas. Siendo un tema de estudio la norma de instrumentos financieros y desde allí estamos proponiendo que se pueda alinear con algunos términos de simplicidad para que la pyme no tenga que hacer esfuerzos o costos desproporcionados en la determinación de un modelo esperado que claramente una empresa de grupo 1 va a tener un músculo financiero mucho mayor o operativo para poder elaborar ese modelo. Bajo ese entendido, vamos entonces a verificar los ejemplos que tenemos, uno de ellos de cuentas por cobrar, sin antes también querer entrar en un detalle y es el efecto que tiene, como les decía, en los flujos de caja. De hecho, personas aquí en la sala presentes saben que estoy promoviendo una fuerte campaña para que las empresas, ya sea que ustedes se sientan con solidez allí o quieran un acompañamiento, puedan proyectar tanto flujos de caja como reestimar los presupuestos para incluir dentro de de estas proyecciones los impactos en los menores pagos de cuotas financieras por cuenta de las refinanciaciones, por los alivios que mencionábamos y eventualmente nuevas cuotas por esos créditos que tendremos acceso eventualmente con algún tipo de beneficio en tasa, que desde el gobierno se está señalando eso para poder asumir nómina
o también impuestos, porque los empresarios están en una etapa donde están manifestando o pago nómina o pago impuestos, pero no puedo pagar las dos cosas. Entonces, de allí que sea importante tener esto presente, porque definitivamente nadie lo esperaba, y cuando se hizo un presupuesto finalizando 2019 o al inicio de este periodo no se contemplaba esta disminución en ingresos operacionales y por el contrario los gastos sí muy seguramente están manteniéndose constantes, a no ser que se hubiese concertado algún tipo de beneficio para la empresa desde el punto de vista laboral con los empleados. Que también tenemos un ejemplo allí de lo que pasaría si definitivamente un juez llega a considerar que no es una fuerza mayor el tema del virus para poder suspender un contrato laboral. ¿Listo? Entonces, empecemos allí con el primer ejemplo, ya entrando en forma. Tenemos para el caso de cuentas por cobrar, también recomendamos descargar nuevamente la presentación desde el link que se les había enviado inicialmente para la primera parte, porque se complementó información de interés en los ejemplos. Entonces, aunque sabemos que ya tenían ustedes la presentación descargada, recomendamos que puedan volverla a descargar por estos complementos que les vendría bien para su presentación definitiva de la charla. Leamos entonces nuestro caso. Es la empresa ABS Limitada, que vendió el 1 de marzo de 2020 mercancías a un cliente por 20 millones, con un término de pago de 90 días. Recordemos que, por eso lo dice allí el caso, la elección de la sección 11.1 de la NIF para pymes, porque les mencionaba hace un momento que la norma permite, que sería el párrafo 11.2, aplicar los requerimientos de la norma plena, que en este caso el requerimiento de la norma plena es calcular el deterioro, como les explicaba, desde la fecha de inicio, de la fecha de emisión, de lo que se esperaría perder durante toda la vigencia de ese instrumento financiero, de esa partida. En este caso, la entidad, que es Grupo 2, decidió seguir aplicando lo normal de NIF Pymes, que es el párrafo 11.1, por pérdida incurrida, es decir, va a registrar deterioro de acuerdo con lo ocurrido, de acuerdo con su evidencia objetiva, que en este caso va a ser algún tipo de mora, si es esa la evidencia de la pérdida del valor. Y como parte del análisis, entonces, tenemos que analizar si esa partida se ve afectada por algún tipo de manifestación del cliente o del sector al cual pertenece el cliente. Porque eventualmente, si el cliente mismo me manifiesta imposibilidad de pagar la factura, ya tengo evidencia objetiva de deterioro, incluso sin que hubiese ocurrido la mora, ¿no? En este caso es 90 días, de manera que entre el día 1 y el día 90, eventualmente la factura no está vencida, sino que solamente va a ser desde el día 91. Pero pudiese ser que entre el día 1 y 90 el cliente me manifiesta que por los hechos ya conocidos del virus me esté señalando que tiene imposibilidad de pagar por los efectos que ha tenido esta crisis. Entonces veamos que allí efectivamente después del 1 de marzo hubo una declaratoria de pandemia por la Organización Mundial de la Salud, que ya la conocemos, el día 11 de marzo, y la declaratoria del estado de emergencia el 17 de marzo aquí en Colombia. Y como les mencionaba, siendo el 28 de agosto la fecha en la que para este caso el cliente le manifiesta a la empresa la imposibilidad de pagar el 100% de la deuda a los 90 días, afirmando que solo podrá reconocer el 70% de la misma por los factores ya conocidos. De manera que entonces la fecha de emisión de la factura, que fue 1 de marzo, tenemos que entonces hacia el 1 de abril, mayo, junio, tendríamos el término de pago, y desde esa fecha empezaríamos entonces a contar con mora, sin vencimiento, para poder reconocer vía el modelo incurrido que hubiese definido la entidad en sus políticas para reconocer su deterioro, e incluso también su provisión fiscal, porque recordemos que podemos utilizar provisión fiscal general o individual, que para en este caso, por los días de mora, creemos que el mejor escenario a utilizar sería el general,
por cuanto el individual sí sería por cada factura que se emita, ¿no? Mientras que si lo tenemos por buckets de mora, es decir, allí 0.30, 30.60, 60.90 y otros que se hubiesen establecido, va a ser quizás un poco más práctico y sencillo replicar este porcentaje de provisión fiscal. Y de hecho ese es el caso en el cual tenemos enmarcado el caso práctico, porque tenemos allí que al 31 de agosto, por eso es una proyección de caso, al 31 de agosto usted necesita como contador hacer ese cierre que involucra estas variables para el caso proyectado. Entonces veamos que para el 31 de agosto ya incluso estarían los 3 meses de mora, que es el término en el cual empieza la tabla de provisión fiscal general según lo establecido por la DIAN. Y es que entre 3 meses y allí el próximo rango de mora que ha establecido la tabla, tenemos un 5% que podemos deducir del valor bruto para poder disminuir en la declaración de renta versus lo contable, que sería entonces la mejor estimación del valor recuperable sobre ese 100% que sería el 70%. Bien, recordemos también, y de hecho de manera detallada se podría ver en nuestros cursos, que también la primera vez les mencioné que vamos a publicar en udemy.com, y es que una cuenta por cobrar que no tiene un componente financiero significativo, como es este caso, es decir, el término de pago es 90 días. En 90 días, muy seguramente no estoy apalancando al cliente de manera significativa. Diferente que si le diera un término de pago quizás de un año o más de un año, donde ya definitivamente yo digo, estoy apalancando al cliente. Y si estoy apalancando al cliente, quiere decir que hay un componente de financiación. Sería la lectura de esa transacción muy similar a la que haría un banco, y es que yo le presto dinero para que usted se apalanque, y eso tiene un costo. El costo del dinero en el tiempo se llama interés. Entonces, lo que nos dice el principio es que si está ese componente de financiación, debemos medirla por el costo amortizado, siendo el costo amortizado la tabla de amortización que conocemos de una liquidación de un préstamo. Pero si no tiene ese componente de financiación, la medimos por su costo. Es decir, que todas las facturas que nos esperen pagar a 90 días, 120, incluso 6 meses, no es necesario allí esforzarse en elaborar un costo amortizado que implica descontar a valor presente los flujos con una tasa de mercado, y allí entonces, o la tasa de interés original que tenga la empresa, y allí entonces hacer la medición. Para este caso, por ello es que, y basados en que la cuenta por cobrar se mide por el costo, porque es a 90 días no más, el deterioro también tenemos que medirlo comparando ese costo contra la mejor estimación del valor recuperable. Si fuera en el otro escenario, que tuviéramos un componente financiero significativo, no lo compararíamos contra la mejor estimación, sino que lo compararíamos contra también el valor presente, un costo amortizado muy similar, pero no con los flujos de efectivo esperados originales, porque efectivamente, si el cliente me dice que únicamente me va a pagar el 70%, y que no tiene la capacidad para responder con el 100%, quiere decir que entonces mis flujos de efectivo están disminuyendo en un 30%, y ya no tengo que entonces descontar a valor presente el flujo de efectivo original que habíamos pactado, sino disminuido en un 30%, y eso eventualmente me va a generar un valor presente mucho menor. Y es allí donde un 100 pesos versus un 70, por ejemplo, me va a generar un deterioro de 30 pesos. Y ese es el deterioro contable que se registraría. Hago la comparación de los dos escenarios, porque aquí, aunque bien utilicemos uno, es importante que lo tengan presente. Para este caso, entonces tendremos que el 70% de la mejor estimación recuperable es 14 millones, y la provisión fiscal, que sería el 5% de los 20 millones, sería 1 millón. De manera que entonces, ¿cuál sería nuestro deterioro contable? Sería los 20 millones comparados contra los 14 para un resultado de 6 millones.
La forma correcta de registrar esto sería en unas cuentas, ya entrando en tema de PUC, porque sabemos que es como el mecanismo de orden más que sea el mecanismo original que persigue el propósito de la información financiera, porque sabemos que ni siquiera otros países utilizan este mecanismo. Son cosas puntuales que tienen algunos países como Colombia, como mecanismo de control de la presentación de la información, o más que presentación, de registro de la información. Porque un balance, por ejemplo, tampoco se presenta con cuentas PUC, se presenta a nivel de renglones dentro de los cuales se enmarcan las partidas de los estados financieros. De manera que entonces, ya entrando en tema de PUC, la forma correcta de registrarlo sería en las cuentas originales que hemos conocido, la provisión fiscal, 1.000.000, y con unas cuentas de control de diferencias, que podemos crearlas. Yo siempre recomiendo que sea con otras personas también referentes del mercado, también se recomienda este tema, que se utilicen cuentas terminadas en 97 o 97 a 99, 97, 98, 99, para registrar esas diferencias NIF, que en este caso sería de 5 millones. ¿Y por qué 5 millones? Porque lo normal que hubiésemos contabilizado, que de hecho bajo Colgap teníamos una contabilidad tributaria, porque contablemente tampoco yo creo que bajo 2649 anteriormente el valor real tampoco hubiese sido 1.000.000. Si nos hubiésemos ceñido a la técnica contable, muy seguramente estaríamos cercanos también a los 6 millones, porque incluso el 2649 señalaba un principio muy similar al que señala la NIF para pymes hoy en día, ¿sí? Entonces, inicialmente hubiésemos contabilizado 1.000.000, disminuyendo la cartera contra 1.000.000 en el gasto, ¿verdad? Entonces, el registro adicional sería 5 millones, también disminuyendo la cartera contra el gasto, pero en cuenta de control de diferencias. Bien. Para un total de 6 millones. Por ello, en el registro contable que ustedes ven allí sugerido, allí hay una corrección de forma, que no es registro contable al 31 de marzo, sino 31 de agosto. Tenemos que son los 6 millones en la cuenta de clientes versus el gasto por deterioro de 6 millones también. Y el activo por impuesto diferido. Recordemos que el impuesto diferido surge por todas las diferencias entre la aceptación fiscal de las partidas de los estados financieros versus la aceptación, lo que hemos reconocido contablemente, ¿sí? En este caso, para lo que nos ocupa, que es el deterioro de cartera, recordemos que tenemos un mayor deterioro contable en 5 millones y eventualmente la DIAN nos está aceptando ese deterioro o no nos lo está aceptando. En este caso tenemos que analizar si le estamos pagando más impuesto a la DIAN o menos impuesto a la DIAN por cuenta de esa diferencia. Y es que por cuenta de que no nos está aceptando esos 5 millones, estamos teniendo un menor gasto. Y al tener un menor gasto, estamos pagándole más impuesto a la DIAN. Es decir, menos deducción, más base, más renta, ¿verdad? Y al tener mayor renta, mayor impuesto. Entonces, estamos pagándole más impuesto a la DIAN, quiere decir que en un escenario de donde la DIAN nos hubiese aceptado esa diferencia, es decir, los mismos 6 millones, lo hubiésemos pagado mucho menos. Quiere decir que estamos anticipándole un impuesto, estamos pagándole de más un impuesto, estamos pagándole de más el impuesto de esa diferencia que no nos está aceptando inicialmente. ¿Y por qué no nos está aceptando inicialmente esa diferencia? Porque también es conocido que una cuenta que concluyamos que ya está manifiestamente perdida, la DIAN sí permite reconocer la deducción hasta por su 100%. De manera que en una última instancia sí podremos tomarnos hasta el valor contable si llega a estar manifiestamente perdida. Pero mientras que eso no pase, en los periodos interinos, el mayor impuesto que estamos pagando a la DIAN por no estarnos aceptando ese mayor gasto o deducción representa un anticipo, más que un anticipo porque se pueden confundir ustedes con el término, es un impuesto pagado vía
anterior a la liquidación final que se pudiese hacer de esa transacción. Entonces, ¿y por qué no? ¿Por qué lo saco de la palabra anticipo para que no genere confusión? Porque no es un importe que si le pedimos una certificación a la Administración de Impuestos del estado de cuenta, vaya a aparecer ese anticipo allí. Como si aparecería eventualmente los saldos a favor o anticipos también de años siguientes que hemos liquidado con declaraciones anteriores, ¿sí? Entonces, eventualmente, este anticipo es de tipo contable, no de tipo fiscal, ¿bien? Entonces, eso ya rompe la confusión que pudiese estarse generando a ustedes, porque este, de hecho, es el tema que más genera una piedrecita allí en el zapato para los contadores, y es el impuesto diferido por esa delgada línea de confusión entre lo que es contable versus fiscal. Y es que en este caso es un anticipo contable, no es un anticipo que la DIAN incluso nos certifique porque no es parte de un flujo de caja que le estemos dando directa, sino que es un control contable. Bien. Siendo entonces el cálculo de ese impuesto diferido el 33% de esa diferencia, que es lo que le estaremos pagando de más, ¿sí? Este ejemplo de cuentas por cobrar entonces nos deslumbra lo que tendríamos que replicar en nuestra contabilidad sobre los efectos del virus por cuenta de la irrecuperabilidad en nuestros deudores y por los efectos ya conocidos de la falta de operación de estas empresas. Bien, vamos a tomar nota de las preguntas que tengan para el final. Sé que quizás el desarrollo de los casos esté generando algún tipo de inquietud. Sin embargo, para darle continuidad, las dejamos para el final. Bien, vamos a continuar con el deterioro de activos fijos. Recordemos que, por regla general, los activos registran su deterioro, y así también fue con cuentas por cobrar, por su comparación con el valor de mercado. En este caso, para el caso anterior el valor de mercado era la mejor estimación recuperable de esa cartera. Si viéramos esa cartera desde otra empresa, desde otro actor de mercado, muy seguramente también hubiera hecho el análisis de, bueno, ¿y cuánto voy a recuperar? Hasta un 70% porque el cliente me lo dijo, ¿sí? Para el caso de activos fijos, ¿cuál va a ser ese valor de mercado? ¿Cuál va a ser ese importe recuperable? Entonces, siempre tengamos presente que todo deterioro en activos lo comparamos contra un importe de mercado, siendo el diferencial la denominación de ese valor de mercado. Y voy a entrar un poco en detalle, devolviéndome. Cuentas por cobrar se denomina la mejor estimación recuperable si es medida el costo, o el valor presente de los flujos de efectivo si es medida el costo amortizado, que fue la diferenciación que hicimos. Para el caso de los activos fijos se llama importe recuperable. Para el caso de los inventarios, que vamos para allá también en otro ejemplo, se llama valor neto de realización, según NIC 2, o según NIF para pymes, el precio de venta menos los costos de venta, que en términos de la norma plena no sería nada diferente al valor neto de realización. Entonces, fijémonos que tiene diferentes denominaciones dependiendo del activo que estemos tratando, pero de forma general estamos hablando de un importe que un actor de mercado analizaría, que una persona, empresa afuera, diferente a mí, lo analizaría desde ese valor y estaría dispuesto a pagar ese valor por ese activo, ¿sí? Entonces, teniendo como antecedente ese tema, vamos entonces a desarrollar el caso que nos ocupa de activos fijos. Tenemos una compra de un vehículo el 1 de abril por 200 millones para distribuir mercancías. El 30 de marzo, la gerencia concluye que debido a la ya conocida declaratoria de pandemia y del estado de emergencia en Colombia, el vehículo dejará de estar en operación durante un periodo no menor a 6 meses. De manera que si un vehículo, una máquina va a estar sin operación durante un tiempo, de manera evidente su valor de mercado muy seguramente esté disminuyendo, porque un actor de mercado a la fecha del cierre, que en este caso de evaluación es 31 de marzo, muy seguramente no nos va a dar el mismo valor que tengamos en libros. ¿Y cuál va a ser el valor en libros?
su costo, o si es medido por revaluación, entonces su valor revaluado, menos todo tipo de depreciación que tenga ya imputada y deterioros anteriores. De manera que ese valor muy seguramente no es el que nos va a dar un actor de mercado. Fijémonos entonces que siempre, y afirma lo dicho, comparamos contra un importe de mercado, porque de hecho es eso lo que diferencia el deterioro de la depreciación. Muchos contadores tienen confusión entre depreciación y deterioro, y es que depreciación va ligada al uso, va ligada y más que al uso, a la disposición de uso. Y ya les voy a explicar por qué diferencia hay entre uso y disposición de uso. Mientras que el deterioro va ligado a la comparación del valor de ese activo frente al mercado. Dos cosas totalmente distintas. Una cosa es que tenga disponibilidad de uso y otra cosa es cómo ese activo lo está viendo el mercado. Y quiero devolverme a la diferencia entre disposición de uso versus uso, porque recordemos que la DIAN no permite deducción de depreciación si el activo no está en uso. Mientras que contablemente, siempre que el activo esté disponible para su uso, vía depreciación método de línea recta, tenemos que seguir registrando la depreciación. De manera que es por ello que no lo dejaba en términos de uso, sino en términos de disposición de uso. Siempre que el activo, esté en disposición de uso, tendremos que depreciarlo si nuestro método es línea recta. ¿Y por qué hago el énfasis en método de línea recta? Porque en otros métodos, como pudiese ser, por ejemplo, por unidad de producción, evidentemente si el activo no está en uso, no va a generar depreciación. Pero no es porque allí en el diferencial no es que esté en uso o no esté en uso. Es que está en uso, solamente que no generó las unidades de producción para su depreciación. Es diferente, pero el activo siempre está en disposición de uso. Y la depreciación de hecho está, solamente que es cero, porque no hay unidades de producción. Si no generó allí las unidades para este cargo, ¿sí? Entonces, fijémonos que hay varios términos que es importante tenerlos claros para un cierre efectivo. Depreciación versus depreciación, depreciación versus deterioro, disposición de uso versus uso, que esta diferenciación impacta fiscal. Bien, algunas consideraciones para este caso. Y es importante que lo anterior allí, aunque bien está en la presentación, que ustedes la tienen allí con el link enviado, también estén tomando de pronto temas puntuales de anotación para que no lo dejen de tener presente dentro del checklist de ustedes de los cierres de los estados financieros de sus empresas. Consideraciones adicionales. El activo manifiesta su potencial de generar beneficios económicos futuros vía uso y no vía venta. Allí ya empezamos entonces a identificar cómo calculamos ese importe recuperable de los activos fijos. Siempre que hablo de deterioro en mis talleres, y las personas presentes que han estado conmigo en los talleres presenciales se han dado cuenta que enmarco siempre el deterioro, y ya he hecho énfasis ya en esta charla sobre eso, respecto a lo que esperamos recuperar del mercado. Pero para el caso que nos ocupa de activos fijos, lo comparo siempre en cómo lo calculamos también con otros activos para no caer en algún tipo de error en su cálculo. ¿Cómo calculamos? Recordemos nuevamente el importe recuperable en cuentas por cobrar, con la mejor estimación del importe, de la deuda. Si es medida al costo. Si es medida al costo amortizado, valor presente de los flujos. Ahora, activos fijos. ¿Cómo calculamos importe recuperable? Recordemos que la norma nos da dos vías. Vía valor de uso o vía precio de venta menos costo de venta. ¿Eso qué quiere decir? Que el que nos dé mayor de los dos es el que tomamos para comparar con el importe en libros. Valor de uso es el que tomamos para los activos que estamos percibiendo sus beneficios económicos vía su uso, por eso se llama valor de uso. O el valor razonable menos precio de venta si esperamos que ese activo, si estamos percibiendo los beneficios económicos de ese activo o esperamos percibirlos vía una venta o realización, ¿sí? Entonces, el que nos dé mayor o vía el que aplique es el que vamos a tomar para comparar con el importe en libros. Y asimismo, al lado, ¿cómo calculamos, que ya vamos para allá, el valor neto de realización de un inventario, que es el importe recuperable? Vía precio de venta menos costos de venta también, ¿sí? Entonces, fijémonos que de manera general estamos hablando de lo mismo, un importe de mercado, pero en los tres activos tiene una denominación distinta y una forma de cálculo distinta, ¿bien?
El valor contra el que debería entonces compararse lo que hemos dicho primero, los importes libros, es entonces su valor de uso. Y el valor de uso se puede calcular por el valor presente de los flujos de caja proyectados, tomando como base de extrapolación de los mismos el porcentaje de crecimiento de la economía nacional. Este es, de hecho, un modelo matemático que también está incluido dentro de nuestros cursos que vamos a publicar en Udemy, porque se trata de una técnica de valoración. ¿Por qué una técnica de valoración? Porque identificar cuánto me vale un activo por su uso requiere que estimemos flujos de efectivo proyectados, en este caso puede ser vía utilidad, vía ingresos, vía dividendos para el caso de valoración de una empresa, ¿sí? No es ¿por qué menciono varios casos? Porque es importante que tengan en cuenta que esta técnica de valoración no solamente aplica sobre activos fijos, también aplica sobre valoración de inversiones en empresas, eventualmente en grupo 1, que no tengan una cotización pública, pero que se requiere valorar la inversión en esa empresa, y una técnica para identificar esa valoración es este descuento de flujos de efectivo proyectados a valor presente con base en una estimación de dividendos, por ejemplo, o incluso de ventas, como la mencionaba. Para el caso de un activo fijo, ¿cuál va a ser entonces la variable que podríamos utilizar? ¿Será que un activo fijo tiene dividendos? Muy seguramente no. ¿Será que tiene por sí solo unas ventas? Es subjetivo, ¿no? Porque eventualmente un activo fijo sí me puede estar aportando en las ventas, pero no es objetivo, es subjetivo. De manera que entonces tendríamos que identificar cuál es el beneficio económico real que me está generando el activo fijo a nivel de flujos de caja. Y un indicador podría ser lo que yo estuviese pagando por alquiler de ese vehículo si no fuera mío. Es decir, lo que pagaría por ese vehículo arrendado mensualmente si no fuera mío para poder cumplir el objeto para lo cual lo adquirí, ¿sí? Entonces, cuando allí mencionamos que es el valor presente, tomando como base de extrapolación la tasa de crecimiento nacional, es porque la vida útil del activo es, ejemplo para este caso, me voy a adelantar, 7 años. Y producto de la recesión de estos periodos, que el activo va a estar quieto, que el caso mencionaba que no menos de 6 meses va a durar la crisis, entonces tendríamos que estimar esos flujos de efectivo que me está aportando el activo en los beneficios económicos y extrapolarlos a la vida total de ese activo e incluso también extrapolarlos a más de esa vida útil. Es un modelo matemático donde lo que hacemos es proyectarlo a 7 años en este caso y hasta más de 7 años y luego descontar eso a valor presente con una tasa que podríamos identificar para ese modelo matemático, que para el caso de la extrapolación es la tasa de crecimiento de la economía, es un indicador, y para el caso del valor presente podemos utilizar alguna tasa incluso de el costo del capital de la empresa o otras tasas que a bien puede considerar la empresa para ello. El valor residual, para este efecto vamos a considerarlo en 0. La depreciación mensual, entonces, que no es nada diferente a dividir el costo, los 200 millones, entre el número de meses de los 7 años, y que nos da allí un valor de 2.380.000. ¿Cuál va a ser entonces la depreciación acumulada que tenemos el 31 de marzo, que es la fecha de evaluación del deterioro de este activo fijo? Ya anteriormente explicamos la diferencia entre depreciación y deterioro. De manera que la depreciación no tiene negociación, es vía método de línea recta, no tiene negociación, hay que registrarla y llevaría una depreciación acumulada de 114 millones por cuenta de los 2.380.000 mensuales por el tiempo que ha pasado desde la fecha de compra, que en este caso fue 1 de abril de 2016 y estamos ubicados en 31 de marzo de 2020. 4 años que generan que la acumulada esté en 114 millones. Y su importe en libros, que sería la diferencia entre el costo y la depreciación, 85.714.000. El ejercicio ya nos da como valor de uso, para no entrar en detalle porque es un modelo matemático, como les mencionaba, que incluso les invitaría a tomar nuestros cursos de Udemy que van a estar publicados para identificar cómo calcular este valor. Estaría ubicado en 77.813.000. De manera que entonces tenemos un deterioro
Importe en libros, 85 millones. El mercado daría, vía uso de ese activo, 77 millones. ¿Será que tenemos una pérdida de valor frente al mercado? Así como pasó en cuentas por cobrar. Ejemplo, 100 pesos valía la factura, pero el mercado daría 70 pesos. Aquí, lo mismo, tenemos un deterioro por la diferencia, 7.900.000. La registramos de manera muy similar a como en metodología como registramos el deterioro de cuentas por cobrar. Es decir, disminuimos la propia planta y equipo en 7.900.000 contra un deterioro en el gasto por 7.900.000. ¿Y por qué para este caso no existe impuesto diferido? Para ello es importante que estudiar el artículo 59, de hecho allí ustedes lo pueden buscar completo en sus celulares, pero me voy a permitir leerles literalmente el apartado de este tema, pero antes de eso mencionarles que el artículo 28 y 59 del Estatuto Tributario Nacional hacen referencia a que la declaración de ingresos y gastos, ingresos y costos en la declaración de renta ya está ligada a la causación contable que hagamos de estas partidas, con unas excepciones. Entonces, los dos artículos empiezan mencionando que se aceptará como ingreso y costo, en este caso el otro artículo, todo lo devengado por el contribuyente, con excepción de unas partidas que allí están listadas. Y para este caso, para el deterioro de activos fijos, el artículo 59 nos dice que el deterioro de los activos, salvo en el caso de los activos depreciables. Quiere decir que lo que nos está diciendo ahí, esa excepción, no es aplicable al deterioro de activos fijos. Es aplicable al deterioro de otros activos, ¿sí? A los que no son depreciables. Por ejemplo, inventarios. Será deducible del impuesto sobre la renta y complementarios al momento de su enajenación o liquidación. O sea que ¿cuál otro puede entrar ahí eventualmente? Cuentas por cobrar, ¿sí? Por liquidación, veamos los términos. Enajenación, eventualmente un deterioro, liquidación, una cuenta por cobrar. Lo que suceda primero, salvo lo mencionado en este estatuto, en especial lo previsto en los artículos 145 y 146, que son los artículos que mencionan la pérdida de valor en cuentas por cobrar manifiestamente perdidas. De manera que entonces estamos viendo que no habría excepción para reconocer el deterioro de activos fijos fiscalmente, porque lo que nos está diciendo la excepción es que el deterioro de los diferentes activos fijos, es decir, eventualmente alguno que esté relacionado con inventarios o cuentas por cobrar, solamente será deducible en el momento de la enajenación, que es venta o liquidación. O sea que para los activos fijos, que en este caso nos ocupa los depreciables, o incluso activos biológicos también entrarían allí, no está supeditada a esa enajenación o liquidación. O sea que está quedando libre a que nos tomemos la deducción en el momento en que lo causamos de acuerdo con lo establecido arriba en el artículo 59. Porque ¿cómo está compuesto este artículo? Está el principio general, que todo lo devengado contablemente va a ser deducción, excepto, y empiezan los literales, que está allí el F, por eso coloco allí artículo 59F, el literal F aludiendo a esta excepción. Bien, entonces, por ello no calculamos impuesto diferido, la deducción contable es deducción fiscal. La aceptación, por ello les decía que el impuesto diferido iba ligado a la aceptación fiscal versus la aceptación del principio contable, es la misma. Por ello, vamos con el registro del activo por impuesto diferido en cero. Vamos al deterioro de inventarios. En inventarios tenemos entonces, como les mencionaba en la sesión anterior, que eventualmente algunos costos que tengo que incurrir para la venta de esos inventarios por cuenta de la crisis pudiese estar elevándose por cuenta de que la oferta y la demanda es un efecto económico, tiene un impacto. Entonces, ¿el impacto cuál es? Que, ejemplo, el precio del transporte que yo pago por transportar, para este caso, por ejemplo, pollos hasta el lugar, hasta ya tenerlo en disposición de venta para venderlo, es lo que me va a impactar en el valor neto de realización. Recordemos, así como también hicimos el antecedente en activos fijos, ¿cómo calculo el deterioro en activos? General, comparando contra un importe recuperable o de mercado, que para los tres tipos de activos es distinto. Ya vamos en inventarios. ¿Cómo calculamos ese importe de valor o recuperable de mercado?
como el precio estimado de venta menos los costos de venta. Entonces, si eventualmente lo que restamos, que es el costo de venta, aumenta, quiere decir que el neto, que es lo que vamos a comparar contra el importe en libros, disminuye. Y si disminuye, muy probablemente pueda estar por debajo del importe en libros que tenemos registrado en el estado financiero. Y si está por debajo, que sería el importe recuperable o de mercado, muy seguramente nuestro importe en libros está deteriorado. Entonces, fijémonos que la metodología siempre es la misma. Si ustedes no tenían claro deterioro, creo que este ha sido el espacio para ello. Deterioro es la pérdida de valor frente al mercado de mis activos. Que hay una fórmula distinta para cada tipo de activo, pero en esencia, como se concibe el deterioro para todos los activos, es de la misma forma. Bien, entonces, de allí que sea importante analizar para el caso que nos ocupa de inventarios, cuál es el precio de venta estimado, que de hecho puede estar por una tabla de precios de la empresa, que la empresa incluso la ha fijado por análisis frente al mercado. Nadie fija precios de venta sin ver el mercado, ¿no? Sin ver la competencia. Y tener entonces identificados cuáles son los costos que tengo que incurrir para su terminación y venta. Para este caso que estoy señalando, es una avicultora que presenta el 31 de marzo y fíjense ustedes que hemos colocado como fechas de cierre, por lo menos la última que nos está preocupando, que es la primera luego de la declaratoria de emergencia y de estado de la declaratoria de la pandemia por la OMS y del estado de emergencia por parte del presidente aquí en Colombia. Entonces, fijémonos que a esa fecha, la avicultora tiene 70.437 libras en proceso de engorde con un costo de 274 millones. El precio de venta estimado a la fecha sobre la que se informa por cada libra es 6.750. Es un ejercicio académico de manera que eventualmente ustedes pudiesen encontrar diferencias con precios. Si tiene aquí algún contador asistente en la sala, alguna empresa de esta operación, podrá encontrar diferencias reales frente a sus precios. Tenemos un costo de terminación por libra de 1.860, es decir, el pollo todavía está en engorde. Le falta un proceso para poder salir ya a la venta definitiva. Y ese proceso faltante es un costo por libra de 1.860. Y también hay un costo de venta y distribución, que es, por ejemplo, ese transporte en la venta. Cuando ya tengo las libras listas para venderlas, entonces transportarlas a mi cliente. Y el costo por cada libra se ubicaba a febrero en 800 pesos, pero ya a marzo, 1.170 pesos. Efecto virus. Bien, entonces fijémonos cómo estamos haciendo el cálculo. El costo por libra, necesitamos aterrizar el cálculo a la libra porque fijémonos que los costos están en esa unidad, en libra. Entonces, el costo por libra, que es el importe en libros actual, 274 millones, dividido entre las 70.000 libras que presentamos al corte, nos da un importe en libros por libra de 3.900 pesos. Y lo comparamos contra su valor neto de realización. Esas son las siglas del BNR que vemos allí, que es el precio de venta estimado, como les decía, 6.750, menos los 1.860, que es lo que le hace falta por engordar al pollo. Está todavía en proceso de engorde, que es 1.860 por cada libra, y le restamos lo que me cuesta transportar, por ejemplo, esa libra hasta el cliente, que es 1.170. Nos da entonces un valor neto de realización, un importe de mercado, importe recuperable de 3.720. ¿Será que entonces por cada libra de pollo tengo deterioro? Claro que sí. Importe en libros, 3.900. ¿Cuánto me va a dar el mercado? ¿En cuánto está evaluado ese activo en el mercado? 3.720. La misma metodología de comparación que hicimos en cuentas por cobrar y en activos fijos la estamos haciendo en inventarios. ¿Cuánto tenemos de deterioro entonces en inventarios? 180 pesos por libra. ¿Y cuántas libras teníamos? 70.000 libras. De manera que entonces 180 por 70.000 libras nos da un deterioro de 12.638.660. ¿Sí? Allí, con la misma metodología también, acreditamos la partida del inventario afectada, que en este caso es inventarios, 12.678.000 contra el gasto por deterioro. Bien. Y recordemos que inventario sí tiene excepción en su deterioro. De hecho, en dos numerales, tanto en el A como en el F. El F, me voy a devolver, era el que analizamos hace un momento.
cuando decía que el deterioro de los activos, salvo en el caso de los activos depreciables, o sea, hablábamos de inventarios allí, será deducible del impuesto sobre la renta y complementarios al momento de su enajenación o liquidación, no en la causación. Quiere decir que hasta el momento, el 31 de marzo, si hiciéramos una declaración de renta con corte ahí, ejemplo académico, al 31 de marzo, no, la DIAN no nos permitiría deducir este deterioro de 12.678.000, según numeral F. Pero también el numeral A de ese artículo nos lo menciona en dos partes, que dice, las pérdidas por deterioro de valor parcial del inventario por ajustes a valor neto de realización solo serán deducibles al momento de la enajenación del inventario. Nos lo menciona en dos numerales del mismo artículo. Quiere decir que entonces en inventarios sí tenemos diferencia por aceptación fiscal versus aceptación del principio contable, ¿sí? ¿Y cuál es ese impuesto diferido? Fijémonos en que un impuesto diferido puede ser activo o pasivo. En este caso, también tenemos un activo porque eventualmente la DIAN nos está aceptando menos gasto. ¿Por qué menos gasto? Porque si a la fecha de corte no se ha vendido ese inventario, no se ha enajenado, no nos acepta ese gasto. Y como no nos lo acepta, pagamos más impuesto. Y ya hablamos en la explicación del impuesto diferido con activos fijos, que si le pago más impuesto a la DIAN del que debería de pagarle, si me aceptara ese gasto, es un anticipo contable que le estoy dando a la DIAN, no un anticipo fiscal, un anticipo contable. Ya vimos la diferencia. Anticipo fiscal, la DIAN no lo certifica en el estado de cuenta. Anticipo contable, no nos lo certifica. De manera que entonces, ¿cuál va a ser nuestro impuesto diferido teniendo en cuenta que es un anticipo contable? O sea, algo dado de más. Es un activo que va a ser el 33% de esa diferencia. ¿Y cuál es la diferencia en la aceptación contable versus fiscal? El mismo valor del deterioro porque no nos está aceptando ningún importe. Nos está aceptando 0 pesos, que va a ser entonces los 12.678.000 por el 33%, que va a dar ese 4.183.000. Bien. Y la contrapartida, que va a ser un beneficio en el impuesto diferido, algunos asesores requieren que se contabilicen el ingreso, porque sería naturaleza crédito en el estado de resultados, pero de hecho la forma real y correcta de contabilizar esto es un beneficio de impuesto diferido en la cuenta 54, con naturaleza crédito. Y esto rompe un paradigma, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que el ingreso sea naturaleza crédito y el gasto sea naturaleza débito. Pero ver un gasto que pudiese ser eventualmente con naturaleza crédito, porque si el activo por impuesto diferido fue mayor a todos los usos de esa cuenta vía débito por provisiones o incluso pasivos por impuestos diferidos, si es mayor el activo, eventualmente va a dar una cuenta 54 e incluso en el estado de resultados ya presentada, positiva, no negativa. Positiva de manera con naturaleza similar a los ingresos. Y cualquier persona que tenga un faltante en su conocimiento sobre el principio contable, podría concluir que está erróneo, pero realmente la forma correcta porque muestra la realidad financiera de nuestra aceptación fiscal versus aceptación contable. Y es que tenemos un beneficio con la DIAN. ¿Qué beneficio? Que en otro periodo nos va a aceptar esa deducción. En este caso, periodo siguiente, cuando vendamos ese inventario, cuando se dé la enajenación de ese inventario, tenemos un beneficio que nos lo vamos a tomar el periodo siguiente. Bien, entonces es la realidad financiera que se muestra en una cuenta. No es porque sí que esté o porque esté mal que estemos mostrando una naturaleza contraria en una cuenta del gasto. Y así mismo pasa en otras cuentas de gasto y de ingresos también. Bien. Vamos para nuestro caso de provisiones. Espero que estén tomando de pronto allí apuntes. Ya estamos terminando. Este, de hecho, es el último caso. Estamos sobre el tiempo también, pero nos queda allí minutos también para dudas e inquietudes. También una proyección de caso. La empresa ABC recibió el 15 de agosto de 2020 una notificación de demanda de un empleado al que suspendió su contrato laboral el día 1 de abril del mismo año. Es decir, que es muy probable lo que pasó no solamente acá, sino en otros países, que se dio la declaratoria de la pandemia, 11 de marzo, el empleado estaba contratado, luego vino el aislamiento obligatorio, luego el 17 de marzo,
con la declaración del estado de emergencia, y por cuenta de predecir que la empresa no tuviese cargas imposibles de cubrir, algunos empleadores entonces decidieron suspender el contrato laboral por cuenta de que han considerado que configuraría un caso de fuerza mayor o fortuito, ¿sí? Entonces, de allí que el empleado en la demanda señala que el virus COVID-19 no constituye una fuerza mayor y cita en la demanda la sentencia SU 449-2016 de la Corte Constitucional, que lo que debe ser imprevisible e irresistible no es el fenómeno como tal, es decir, no es el virus. Nadie puede decir que era una fuerza mayor el virus, porque no es el virus el que tenía como tal lo irresistible e imprevisible, sino sus consecuencias. Es decir, si era imprevisible que las consecuencias del virus llegaran a Colombia, que era lo que les mencionaba en la parte 1. No obstante, es la interpretación a mi juicio profesional de este tema que estamos estudiando. Les mencionaba en la parte 1 también que no soy abogado, pero los que somos también abogados allí reprimidos, pero contadores, tenemos algún tipo de pasión por el estudio de temas jurídicos. Entonces, según mi juicio profesional, lo que nos está diciendo la sentencia es que tengamos que analizar lo imprevisible de la consecuencia del fenómeno. ¿El fenómeno cuál fue? El virus. La consecuencia, que es que las empresas cerraran por cuenta del aislamiento social, ¿era imprevisible o no era imprevisible? Es lo que tiene que estudiar el juez y lo que el empleado le está solicitando al juez que estudie en la demanda. Pero continuemos, entonces, dice que no es el fenómeno como tal, sino sus consecuencias para poder argumentar la fuerza mayor. El efecto del fenómeno no solo debe ser irresistible, sino también imprevisible, sin que importe la previsibilidad o imprevisibilidad de su causa, lo que estamos hablando. Como parte de esto, entonces, el abogado de la compañía afirma que la configuración o no de una fuerza mayor corresponde de manera funcional al juez de la República y que para este hecho existe igualdad de probabilidades para cada parte. Es decir, estamos 50-50. El proceso no se movió durante 2020 y usted como contador se encuentra realizando el cierre del año 2020. Tenemos entonces que, recuerden, la provisión se registra cuando el hecho es probable. Como estamos 50-50, la norma también nos señala que debemos, cuando sean hechos donde sea un poco complejo identificar si es probable o no, por lo menos podamos analizar entonces si es más probable que suceda que no suceda. Y sigue siendo complejo, ¿no? El hecho de estudiar, ¿será que es más probable que suceda que no suceda? Uno empieza allí y más cuando uno lo habla con un abogado, que el abogado dice parcialmente cierto. Entonces uno, para efectos de eso en la política, empieza entonces a diseñar tablas de porcentaje donde, abogado, dígame qué porcentaje de probabilidad tiene entonces ese proceso. Y de acuerdo con el porcentaje que nos dé, ubicamos y concluimos si es probable, eventual o remoto. Para este caso, como no se configuraría como una probabilidad, porque no es más del 50%, y del hecho de que sea más probable que suceda o de que no, también se encuentra supeditado a una estimación muy abierta, concluiríamos que estamos ante un pasivo contingente, que no reconoce provisión, pero sí revela. Y por ello he diseñado allí un ejemplo de revelación, si a ustedes en sus empresas en el transcurso de los próximos meses pudiese pasar algún caso de estos que pudiese venir, no estamos exentos de que alguna empresa de nuestra llegue a tener una demanda por este tipo, porque hasta ahora estamos empezando. Entonces, de allí que sea importante tener presente esta sugerencia que hago de revelación. En el curso normal de su negocio, la compañía ABC se ha involucrado en disputas y litigios. Al 31 de diciembre de 2020, la compañía no cree que existan demandas o procedimientos legales probables que afecten a la compañía, que si se determinaran de manera adversa para la misma, dañarían significativamente de manera individual o general su situación financiera y o resultado de operación. Ahí estamos hablando de las probables, no hay nada probable. Sin embargo, existe una obligación laboral posible, que es la demanda por este empleado,
que ante la ocurrencia de un hecho que permita concluir sobre su probabilidad de pérdida, la compañía estaría ante una desfavorabilidad en su situación financiera y o resultado de operación. De manera que entonces les coloqué, aparte de este ejemplo de revelación, también una revelación en la primera parte de la hipótesis de negocio en marcha que teníamos sobre los estados financieros de 2019. Por cuanto debíamos entonces hacer un alcance a las asambleas que ya se hubiesen convocado para poder incluir esta revelación en ese paquete completo de estados financieros. Bien. Entonces, hemos finalizado con los ejemplos que he considerado fundamentales para empresas que sé que ustedes pueden estar manejando y que se puedan basar en ello. Tienen a su disposición la presentación. También no desaprovechar la oportunidad para que si ustedes sienten que necesitan soporte o un respaldo, puedan contar con mis datos de contacto, que allí también están en la presentación, en asesoría, asistencia o auditoría para sus empresas, en las cuales son contadores, para poder revisar la ejecución de las pruebas de deterioro, la proyección de flujos de caja, la elaboración de los presupuestos o reestimación de los mismos y la documentación de la evaluación de la hipótesis de negocio en marcha con la que empecé, que señalaba allí lo que recomienda Leonardo Barón como consejero en la evaluación de la hipótesis y poder entonces documentarla. Bien, vamos entonces a dar lugar a las preguntas o inquietudes que ustedes tengan, que hayan allí anotado para poderlas debatir. Van tomando sus micrófonos y pueden tomar la palabra. Buen día, ¿cómo está? Pues la inquietud mía está más que todo a lo que es la propia planta de equipo en cuanto a vehículos. Soy contador de una empresa en Facatativá que lo que se dedica es a la recolección de residuos, ¿sí? Y esto pues a su vez los transforma y los convierte en abono, ¿sí? En este momento pues la producción o más bien la actividad no está al 100%. Pero se está prestando más, sin embargo, todavía el servicio. Entonces, ahí cómo calculo yo el deterioro, porque ¿qué es lo que sucede? Nosotros, esos vehículos los usamos prestando un servicio, pero eso lo cobramos, ¿sí? O sea, los gastos de esa flota de transporte son los combustibles y el deterioro que tiene por deterioro y depreciación, ¿sí? Entonces ahí no veo yo cómo calcularle uno, porque pues están en uso, ¿sí? Sí. Y dos es porque yo estoy antes cobrando por el servicio. Entonces no sé hasta Ok. ahí si aplica o Bueno, no Salomón, aplica. hay que verificar si si el uso del activo realmente se ha afectado. Si usted me dice que igual se está usando y no ha tenido Mm, afectación en su uso, yo no preveo un indicador externo para poder evaluar deterioro. Recordemos que también importante para el tema de evaluación de deterioro en los activos diferentes a los financieros, como en este caso es una cuenta por cobrar, eh, para activos diferentes a esos, tenemos que primero evaluar indicadores internos y externos. Para el caso sí, del ejercicio que ocupábamos en la presentación, había un factor externo que era que el activo, el vehículo, iba a estar quieto durante no menos de 6 meses, ¿sí? sí. Entonces, ese indicador externo nos llevaba a la evaluación del deterioro. Sin embargo, si a la presencia de un indicador externo igual concluimos que no se materializan esos indicadores, porque igual el uso sigue transparente, no veo allí alguna evaluación objetiva del deterioro. Si usted me dice que igual el uso sí se ha visto afectado, ya se usa menos, ya no en su 100%, sino un 30 o 50%, yo sí recomiendo evaluar entonces el deterioro, calculando el valor de uso con base en los flujos de caja que podamos ligar al uso de ese activo, ¿sí? Hay que, no sé si tienen elaborada una política contable para esto de forma clara, Salomón. De esa manera no, porque pues hubo una contingencia que se presentó, entonces no la hay en este momento. Ok, ok. Lo primero que yo como asesor recomiendo es, miremos la política contable, a ver Mm, qué establece la política contable sobre qué flujo de caja debemos estimar
para poder ligar ese activo y extrapolarlos y luego descontarlos a valor presente. Si la política contable está, lo hacemos de esa forma como lo establece la política porque es la directriz. Faltante de la política, si no está la política, lo primero que recomiendo es entonces diseñar la política. Diseñar la política y para poder estudiar qué tipo de flujos de caja son los que mejor se le pueden ligar a ese activo y a otras clases de activos que tenga la empresa, ¿sí? Porque lo que explicaba, por ejemplo, un dividendo es aplicable a una inversión, pero un dividendo no seguramente es aplicable a un activo fijo. Asimismo, un alquiler de un vehículo muy seguramente no es indicador de flujo de caja de una máquina de residuos, por ejemplo. ¿Sí? Hay que identificar, estudiar dentro del sector cuál es el mejor sector y también internamente en la empresa cuál es el mejor flujo de caja que refleja el aporte en beneficios económicos de ese activo. Y con base en eso sí hacer la evaluación. Yo no me atrevería a decirle en este momento cuál sería el mejor flujo de caja que pudiese reflejar eso, porque habría que estudiar el objeto social de la empresa para poder identificarlo, ¿sí? Pero usted que lo conoce, con los ejemplos que les mencioné en la charla, podría de pronto tener una mejor visión sobre eso. Sí, ahí me surge esta inquietud. Me dice diseñar la política. ¿Eso se considera un cambio de política? Bueno, aquí estamos ante un tema incluso que pudiese ser un error, ¿no? Porque sea que esté diseñado o no la política, si yo dejé de aplicar un requerimiento, un principio contable durante todo este tiempo, que si es PYME es desde el 1 de enero de 2015, si yo dejé de aplicar un principio y eventualmente eso generaba algún tipo de ajuste, estoy incluso hasta ante la presencia de un error. Y el error habrá que corregirlo, contabilizarlo en el periodo actual, pero reexpresar estados financieros. Antes que hablar de cambio de política sería eso, es corregir un error si lo hay. Y en cuanto a la política, entonces es, si vemos que igual, estableciendo la política, no dejé de contabilizar nada, y de todas formas la política va a ser en esencia la misma, porque igual la política general de todas formas, sea de una empresa a la otra, en esencia, los principios son los mismos, y es que comparo contra el importe recuperable, que es el mayor entre valor de uso y el precio de venta menos los costos de venta. Entonces, antes que concluir si es un cambio en política, para comparar cómo debió de quedar al principio y cómo está ahora, es evaluar si hay un error y como parte de eso reexpresar los estados financieros. Ya. Listo. De todas maneras, pues siempre veo que es un cálculo, pues no difícil, ¿no? Pero un poquito como engorroso de hacer el cálculo, ¿no? Sí. Lo digo porque de todas maneras, pues aquí lo que hay una disminución del ingreso, yo como tal, pues no veo que el vehículo como tal se me esté deteriorando, sino es un bajonazo de mis ingresos, ¿sí? Entonces, por eso cuando yo la primera vez que dije, pues no lo analizaba de esa manera, yo, pues el vehículo como tal no se me está deteriorando, pues porque no lo considero así, ¿no? Yo lo que veo es que se me está afectando ese el ingreso, ¿m? Pero pues si está en razón de uso de que se produzca ese ingreso, pues ya sería otra cosa, ¿sí? Entonces, Claro, por así eso el es. deterioro. Claro, así es. Y creo que hemos logrado un objetivo con esta charla, uno entre varios, y es que primero, diferenciarlo de la depreciación. Y Sí, segundo, identificar que un deterioro tengo que ligarlo al uso o a la realización. Si lo estoy sí, usando y el uso se ha visto afectado, definitivamente por un indicador externo tendría que evaluar el deterioro como lo estamos conversando. ya. Listo, no. Le ¿Listo, agradezco, muy Salomón? amable. Vale, Bueno. gracias. No sé si alguien más quiera tomar el micrófono para preguntar. Ok, han estado preguntando también allí sobre el material. Lo vamos a reenviar nuevamente entonces, porque lo habíamos enviado, pero quizás entonces no llegó algunos correos para quienes los están pidiendo. Entonces lo reenviaríamos. Y la grabación, el link de la grabación, que lo preguntaba Joan Alberto, también lo enviamos junto con el material. El link de esta grabación para quienes entraron luego de la hora de inicio, lo van a poder encontrar allí también en los correos. De manera entonces que si estamos bien, que también me alegraría que hubiésemos despejado dudas sobre temas de confusión.
podremos dar entonces ya fin a esta charla. Nelson está preguntando por el cálculo del deterioro en la cartera. Yo le recomendaría entonces volver a repasar la grabación, Nelson, por cuanto lo analizamos en el ejemplo que hicimos de deterioro de cartera. Quizás fue allí por la entrada a la sala. Entonces, lo que le recomendaría es por también optimizar el tiempo para preguntas que quizás no hubiésemos abarcado o que queden como inquietudes de lo ya abarcado, poder revisar la grabación. Ok, Imelda, gracias a ustedes. Vale, María Elena, entonces al correo enviamos el material. Les estaré también compartiendo a sus correos para que estén muy presentes y sus WhatsApps. Invitaciones a otras charlas gratuitas que vamos a estar haciendo sobre impactos del virus o también subsecuentes por tema de esto, como auditoría, revisoría fiscal y otros temas impactados por este tema. Bendiciones a todos. Que estén muy bien. Gracias, doctor, muy amable. Gracias.